la Virgen del Carmen el próximo domingo. Te he visto, Inés, emocionada. ¿Por qué te gusta tanto esta canción? Porque mi madre le encantaba cantar la canción española y siempre me la cantaba. Era una de sus favoritas. Era una de mis favoritas y lo sigue siendo. Qué bonita. Sí. Estamos de vuelta, un minuto para alcanzar las 5 de la tarde en compañía, y esta que están viendo, a la que he presentado antes, es Inés, nuestra siguiente invitada. Viene de Onteniente, en Valencia, tiene 68 años, divorciada hace 15, una hija, 2 nietas. Y fíjense qué casualidad y lo que le agarra de alguna manera a nuestra tierra, porque su único amor, así nos lo dice ella, era conquense. Y dice, ojalá tenga la misma suerte otra vez. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a estar aquí esta tarde con nosotros? ¿Verdad, Inés? Es cierto. Se siente sola desde hace 6 años. Me dice Inés, mi historia es particular. Así nos lo contaba. Una única relación de idas y venidas. Una historia para compartir y una nueva vida que empieza hoy porque busca un hombre al que le guste viajar. Porque, Inés, tú no paras, hija. Yo no. Ahora estás en Onteniente, ¿por qué? Estoy de vacaciones, invitada en casa de una prima mía y he venido todo el mes de julio. ¿Y luego dónde regresas? Regreso a Tenerife, que es donde vivo, hace 37 años, y tengo mi casa allí, mi hija y mis nietas. Es donde tienes tu residencia en Tenerife y no te importaría que el señor que se interese por ti sea de cualquier sitio. No, no me importa, para mí las distancias no existen. Ya lo están viendo, señores, muchas veces nos dicen el problema es que quiero que sea alguien de cerca, y en el caso de Inés ese no sería el impedimento, pero sí que le gustaría que después de una vida de trabajo, de esfuerzo, en la que ha habido un único amor que, como digo, ha tenido idas y venidas, ahora sea una persona que quiera compartir con ella muchos momentos felices. ¿Quién fue quien te descubrió nuestro programa, Inés? Quien me descubrió vuestro programa fue mi prima, que estuvo aquí en él y me encantó, y entonces dije que yo también quería venir. Claro, se animó, Sí. Porque esta es nuestra Loli, que hoy está sentada en gradas, ha cambiado el asiento de invitada para sentarse entre el público. Nuestra Loli fue invitada nuestra, seguro que la recuerdan, porque era nuestra particular Shirley Marlene, así se lo decía Ramón. Estuvo con nosotros contándonos la historia de su vida y hoy viene acompañando a Inés. Loli, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, cariño? Pues llorando un poco. ¿Te has emocionado? Se ha emocionado, yo creo que por la sensación de ser ella como la madrina, ¿verdad, Loli? De lo que ocurre aquí. Y luego también viéndote un poco, imagino. ¿Ha pasado eso, no? No, por eso no es. Es que yo sé, y así me lo has contado, que ahora las cosas están muy bien, Loli. Sí, sí, están bien. Están bien, ¿verdad? Muy bien, Bueno, sí. les recuerdo que Loli fue invitada nuestra. Bueno, ahora está conociendo... ¿Me dejas que cuente solo un poquito? Sí, sí, un poquito, no mucho. Está conociendo a una persona después de su paso por nuestro programa. Y Loli, ¿tú crees que podrás venir próximamente a presentárnoslo? Sí. ¿Sí? Bueno, hoy está aquí sentada tu prima. Sí. Y fuiste tú la que dijiste, venga, Inés, anímate. Sí. ¿Cómo es, Inés? Uf. Si eres capaz de decírmelo porque te has emocionado. No puedo. Una mujer especial. Creo que tenéis una relación estupendísima. Sí. Así me lo ha contado ella. Y bueno, te voy a decir una cosa, Loli. Solo con que estés ahí en la grada apoyando a tu prima, ya es importante. Me ha dado por llorar, mira. Ya, bueno, todo lo que no... Bueno, siempre se emociona uno cuando está aquí. Bueno, no te preocupes, Loli. Vas a estar ahí apoyando a Inés. Si ves que en algún momento te recuperas y quieres aportar algo, tú me avisas y yo te pongo la cámara, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues emocionada. Eso también demuestra, Inés, que te quiere mucho y que hay muy buena relación entre vosotras. Sí, Y ahora muy buena. ahora estás con ella. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal todo hasta venir aquí? Genial, muy bien. ¿Y cómo te estamos tratando? Muy bien, genial. Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz y muy contenta. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido por tu vida. ¿Te apetece, Inés? Me apetece, claro, cómo no. Venga, pues vamos a descubrir un poquito más la historia de nuestra invitada. Nació en Zorita, en Cáceres. Fuiste la pequeña de 2 hermanos. ¿A qué se dedicaban tus padres? Eran agricultores. Mamá era ama de casa y papá era agricultor en el campo. Pero tengo entendido que tu abuelo, que también tuvo una parte importante en tu educación, ¿qué tenía? ¿Tenía fincas? Tenía fincas y tierras que labraba y tenía muchísimo ganado y papá trabajaba con él. Pero luego ya el abuelo dejó las tierras
y entonces ya papá dejó de ser agricultor y se fue a Alemania durante 9 años como un emigrante más de tantos en aquella época. En la época en la que tu padre se va a Alemania, a vosotros os conceden la oportunidad de tener una educación diferente. Sí, cuando papá va a Alemania nosotros ya estábamos en el pueblo, nosotros íbamos a la escuela en el pueblo, ya no vivíamos en el campo, de pequeña hasta los 3-4 años vivíamos en el campo y papá cuando emigró a Alemania tuvimos la oportunidad de tener la seguridad social, que era muy importante para mi madre en aquellos momentos y para el pueblo entero, y la oportunidad de tener una beca para mi hermano y otra para mí y poder estudiar en colegios privados en el que nosotros quisiéramos, pagado todo por el gobierno alemán. Fíjate, qué cosas. Con 13 años la familia se traslada a Mallorca. Sí. ¿Por qué ese destino? Bueno, papá llevaba ya 9 años trabajando en Alemania y eran todavía jóvenes y nosotros ya habíamos crecido y mamá dijo que o teníamos que ir todos a Alemania o teníamos que irnos a un sitio donde estuviera la familia junta. Entonces papá dijo que vivir en Alemania era complicado porque la ventaja que tenía España con Alemania es que él cobraba en marcos y al cambio la peseta era aquí muy elevada, entonces debido a eso mamá tenía su dinero ahorrado y pudimos marchar a Mallorca, que no fuimos porque las hermanas de mi madre ya vivían en Mallorca. Entonces papá dijo que sí, que mejor España que no Alemania y por eso decidimos quedarnos en España y en Mallorca. Gracias a esa educación arranca también su etapa universitaria, comenzó a estudiar, luego lo dejó porque también Inés quería trabajar, una mujer sacrificada y dedicada. En una casa de automóviles es donde te pones a trabajar y con 23 años un conquense se presenta en el trabajo. Inés, ¿cómo recuerdas aquel primer momento en el que os veis? Bueno, pues era un cliente más para mí, yo era azafata de exposición y le atendí en aquel momento. Él estaba interesado en cambiar un coche que tenía por otro nuevo, en aquel momento era un Citroën GS, y yo le atendí, le expliqué toda la técnica del coche y al final cuando terminamos me pidió el teléfono y me dijo si podríamos vernos y tomar algo juntos y por supuesto le di mi teléfono, pero no interesada en él, interesada en poder venderle el coche, lógicamente. Tú dijiste, oye, mira, por lo que pueda pasar, yo voy a realizar una buena venta, pero algo te gustó un poco, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Te llamó la sí. atención, Sí, él era mayor que tú. Sí, me llamó la atención porque era un gran señor, aparentaba tener más edad de la que tenía y era un señor que cuando hablabas con él te transmitía mucha paz y mucha tranquilidad y era un hombre inmensamente educado. El conquense empezó a llamar por teléfono a Inés. Él inicia esas llamadas y también se lanza a invitarte a tomar té. Sí. Entonces, ¿era un poco la conquista del conquense? Sí, sí. ¿Se puede decir así? Sí. Ahí empezó, ¿no? Ahí empezó, sí. Nos vimos una vez, nada más. La primera vez que nos vimos fue el 30 de enero, que era su cumpleaños. Y me dijo, no tengo nadie con quien cenar, vente conmigo, que estoy solo. Y yo digo, ay, me da un poco de penita, voy a ir. Y fui a cenar y ahí fue donde tuvimos una conversación larga. Y al día siguiente él salía de viaje, estuvo 2 meses fuera. Me llamó un par de veces en ese espacio de 2 meses y cuando regresó nos volvimos a ver. Entonces ya empezamos a salir y a vernos diariamente. 4 meses escasos de noviazgo. Sí. Lo vuestro iba como rápido e intenso. Sí. Se dan el reencuentro después de ese tiempo que no se habían visto y él te dice que te ha estado pensando en las vacaciones. O sea, él te llevaba en su mente. Sí. A ella le gustaba. Sí. Poco a poco yo creo que sin darte cuenta, Inés, de estas cosas que dices, oye, pues me estoy pillando, me estoy enamorando. ¿Y cómo eran vuestra relación como tal por la familia? ¿Teníais libertad o también os marcaban lo que podíais y no podíais hacer? Bueno, en aquella época, en los tiempos de Franco, la vida era muy diferente a como es ahora. La mujer estaba un poco más limitada, o yo me sentía limitada refiriéndome a mi hermano, él tenía más libertad en todo que yo, ¿no? Entonces era complicado, tenía que estar pronto en casa y él trabajaba de noche, yo trabajaba de día y no teníamos... ¿A qué se dedicaba él, por cierto, Inés? Él tenía negocios de discoteca, él trabajaba en una discoteca, en el momento que yo le conocí terminaban de montar este negocio y él estaba trabajando de camarero en esta discoteca. Vamos a recordar, por si alguien se ha perdido, nos situamos en Mallorca. En Mallorca, sí, en siempre la en Mallorca. década de los...
70 y Se- pico, 70, 72. Más o menos, él dedicado al negocio de la hostelería. Sí. Y claro, no era fácil tampoco verse. No, Tu hermano te defendía a la hora de, Sí, ¿verdad? siempre, siempre. Yo hacía con él, mi hermano y yo nos llevábamos 16 meses, éramos como gemelos y estábamos siempre juntos, hacíamos todos nuestros proyectos juntos, entonces él hablaba con papá y le decía, me llamo a la niña esta noche y no sé a qué hora vendremos. Y claro, mi padre yendo con mi hermano, que a la esquina me dejaba, él se iba por un sitio y yo por otro, pero bueno, luego nos quedábamos en juntarnos a la puerta de casa y subíamos juntos. Entonces papá era inmensamente feliz y nosotros más porque lo habíamos conquistado. Entonces siempre tuve la gran apoyo y mi hermano me ayudó muchísimo en aquel momento. De hecho, siempre hicimos durante toda la vida todos juntos, mi hermano y yo. Y fue Éramos una parte inseparables. fundamental, Inés, de tu vida. Luego contaremos que su ausencia también marcó Sí. para mal. Lo contamos ahora enseguida, pero antes decirles que aquel momento en el que ellos estaban enamorados, el conquense y nuestra Inés, deciden dar un paso más, pero precisamente por eso, para poder obtener la libertad que ellos deseaban. Así que decidisteis casaros. Sí. Ahí en Mallorca. Tú tenías 24 años. 24 años. ¿Cómo recuerdas aquel día? Pues muy bonito, un día muy, muy especial, rodeada de toda mi familia, de mis amigos, y un día muy bonito. Me casaba con el hombre que yo quería, con el hombre de mi vida, con el hombre de mis sueños, y era inmensamente feliz. ¿Tu traje de novia? Mi traje de novia era muy clásico, era ceñido hasta la cintura y de la cintura hacia abajo, blanco, lógicamente, era una falda acampanada con mucho vuelo y de mis hombros salía una cola de 6 metros y mi pelo iba recogido en un moño y llevaba una pequeña corona de perlitas y un velo corto hasta el hombro y otro largo, igual que la cola, 6 metros. Se intuye que a Inés le ha gustado mucho el mundo de la moda. Sí. También se ve reflejado hoy en cómo vas, que vas estupenda. Gracias. ¿Te puedo pedir una cosa? Sí, claro. ¿Te puedes poner de pie? Sí, por supuesto. Mira, nos vamos a poner las dos de pie, tú ponte de pie también. ¿Cuánto mides? 1,70. 1,70. Yo voy a tu lado. 1,70. Yo llevo taconazo, ¿eh? Miren qué maravilla de mujer. Guapísima. Te he puesto de pie porque, como has pedido luego, oye, yo me gustaría que fuera un hombre alto para que se te viera bien, Sí. elegantemente vestida, Gracias. porque le ha gustado mucho a Inés el mundo de la moda. Sí. Le ha encantado. Sí, Bueno, siempre. muchas gracias, cariño, Gracias por acceder a a ti. mi deseo. Es que quería Gracias. verte de pie, porque no siempre, muchas veces me dicen, oye, ¿cómo es? ¿Es muy alta? ¿Es muy o es muy tal? Pues bueno, la he puesto de pie para que la vean. ¿Se va de luna de miel dónde? A Málaga. A Málaga. Ahí están de viaje de novios durante varios días y el matrimonio despega, felices y enamorados, después de 2 años de casados, se convierte en mamá de su única hija. Sí. ¿Cómo fue el nacimiento de tu niña? Pues muy bonito, muy deseado y en los 2 últimos meses muy complicado porque tuve un accidente de coche y pensábamos que iba a perder al bebé. Y bueno, fue todo genial, estuve muy controlada y iba a nacer natural, pero al final tuvieron que hacerme cesárea, pero me nació una niña con 3,8 kilos, maravillosa. Y enseguida también trabajando, conciliabas tú Sí, siendo mamá, a los 6 meses empecé a trabajar de nuevo. azafata de congresos. Sí, recuperé muy rápido mi figura, mi cuerpo y amamanté 6 meses a mi hija y dejé de amamantarla porque empezaba a trabajar de nuevo. Bueno, pues se convierte en mamá, una ilusión maravillosa, trabajando. A priori era una vida de familia bien, todo normal, pero la niña cumple 1 año y me cuenta Inés que las cosas empiezan a torcerse un poco. ¿Qué notaste en tu matrimonio, Inés? Pues noté en mi matrimonio la falta de mi marido, lógicamente, la persona que yo quería. Al nacer nuestra hija, pues yo seguía con mi trabajo y la prioridad para mí era mi hija porque me necesitaba más que él, ¿no? Entonces quizás el dedicar tanto tiempo a la niña y menos tiempo a él, pues quizás nos fuimos separando. También él tenía un trabajo muy complicado de noche en la discoteca, rodeado de mucha juventud. Él era un hombre inmensamente elegante, amable, educado. Y bueno, pues lo que pasa en estos sitios, ¿no? Sin querer, pues acabas cayendo. Entonces hubo infidelidad por su parte. Lo ha contado tan sutil
Que yo no me atrevo a ponerte un pero me estás diciendo, déjame que te diga, porque creo que eres una mujer hecha y derecha, Sí. y creo que cuando se tiene un hijo, señores, las madres y los padres tenemos que dedicarnos a los hijos, y a mí esto de, no, es que quiere más al bebé o está más con el bebé y no me dedica tiempo a mí, Es que me necesitaba. claro, o sea, si queréis hacemos cambio y nosotras nos vamos a hacer lo que tengamos que hacer, que criar es muy complicado. Inés lo ha dicho de manera sutil, pero yo me voy a lanzar y voy a decir que aquel que considere que no les dedicamos tiempo, pues que se lo hubiera pensado 2 veces. Sí. Bueno, el caso es, Inés, que también empiezan a haber pingüinos en la cama, digámoslo así. Sí. Yo imagino que siendo que erais muy jóvenes, habíais tenido una vida sexual maravillosa, muy apasionada, y en aquel momento, después de ser mamá, los pingüinos aparecen, pero aparecen en tu cama, en la suya no. Sí. ¿Cómo notas tú que intuyes que puede empezar a existir esa infidelidad? ¿Qué pasa? Pues pasa que el tiempo va pasando y mis relaciones íntimas con él estaban completamente terminadas. Él nunca tenía tiempo, él siempre estaba cansado, él siempre tenía algún imprevisto y entonces deduces, porque las mujeres siempre digo que tenemos un sexto sentido, si con 29 años no se acuesta conmigo y estoy mucho más guapa que cuando me casé con él, es porque se está acostando con otra. Algo pasa. Eso no cabe duda. Y así fue. ¿Y cómo sales de dudas? ¿Qué haces para quedarte tranquila y decir, no estoy loca, está pasando algo? Bueno, hablo con él, él me lo niega y yo le digo, bueno, pues entonces explícame. Entonces no sabía explicarme. Tú puedes venir a casa a las 4 de la mañana o las 5 y hay días que yo me voy a las 8 de la mañana a trabajar y tú todavía no has venido. Llego de trabajar a las 8 de la tarde y tú ya te has ido. Te dejo una nota, porque en aquellos entonces no había móviles, solamente los teléfonos fijos. La nota, no sé si la leía, pero me la encontraba en la papelera. Le llamaba por la noche al trabajo, pues no está, ha salido a cenar. Al cabo de una hora llamaba, pues ha venido, pero ha salido a tomar un café. No conseguí hablar con él. Entonces, pues hablé con mamá, que mamá sabía todo, y decidí poner una demanda de separación. Hablé con mi abogado y puse la demanda de separación y automáticamente al poner la demanda de separación llamé a mi cuñado, que era su socio, y le dije, antes de que te enteres por los demás, que sepas que me voy a separar de tu hermano y he puesto una demanda. Y mi cuñado me contestó, esto lo sabía yo y no me ha querido escuchar. Claro, intuyo también que en aquel momento, Inés, en tu cabeza pensabas, ¿y cuánta gente puede saber Claro, esto? todos sus compañeros de trabajo, su hermano que trabajaba con él, familia que trabajaba con él, lo veían y él lo hacía tan felizmente, ¿no? Y cuando se lo dices a él, ¿cómo se lo toma? Pues diciéndome que estoy loca. Él no aceptaba que quisieras separarte. No, él pensó que cuando le dije que iba a poner la demanda, que puse la demanda de separación y se lo dije a su hermano y su hermano se lo dijo a él, fue cuando él decidió hablar conmigo y él no se lo creía, él dijo, nos vamos a separar pero a la semana va a volver. Pero se equivocó. Se equivocó porque Inés lo tenía muy claro, Sí. Le quería dar el primero de los avisos. Las cosas no marchan bien y pongo una demanda de separación. 7 meses separados, pero teníais una hija en común Sí, y tú seguías enamorada. sí, Decides darle una segunda oportunidad. sí. ¿Cómo arranca esta segunda parte vuestra? Bueno, él rompió con todo lo que tenía, cayó en una gran depresión. Él estaba todos los días en casa con mis padres y con la niña porque yo estaba trabajando. Y como yo me separé enamorada de él y seguía enamorada de él, dije que volvería otra vez con él, pero que volvía porque estaba enamorada, no por ninguna otra cosa. Porque yo tenía mis padres que me ayudaban con mi hija, seguía trabajando y no tenía ningún problema. Entonces volví a vivir con él. Claro, Yo- tú le viste mal y también te inspiró ternura pensar. Efectivamente. En tu cabeza, Inés, pensaste, bueno, ha aprendido el error. Sí, ¿Y aprendió? sí, pero el que cae por primera vez luego es muy difícil. Yo creo que naces de una forma y mueres de la misma forma. Las personas no cambiamos. De nuevo empieza a haber ese comportamiento que intuía al principio, del que le hizo dar el primer paso para separarse.
y no estabas dispuesta a volver a pasar por aquello. No, fueron 2 años maravillosos, muy bonitos, disfrutamos mucho de nuestra hija, de nuestros viajes, de nuestra vida, pero bueno, otra vez volvió. A las andadas. Sí, exactamente. Decide separarse de nuevo físicamente, ojo, porque ellos ya estaban separados. Cuando le da una nueva oportunidad, a pesar de esa separación legal, es cuando viven y conviven juntos. 2 años le duró esa buena racha y con 29 decide separarse. Llevabais 3 años distanciados, Inés, y por el trabajo, circunstancias de la vida, en Tenerife, la vida te vuelve a poner a tu exmarido delante. Sí. Recordamos que situamos la historia en Mallorca, que era donde teníais residencia, y ahora nos trasladamos a otra isla, a Tenerife. ¿Qué estabas haciendo tú allí? Yo fui destinada por la empresa a Tenerife, me encantó el clima y entonces decidí quedarme a vivir allí. Él ya estaba montando, iba a inaugurar una nueva discoteca allí en la Playa de las Américas y él ya estaba viviendo allí 4 o 5 meses. Y cuando le dije que me iba a quedar a vivir allí, entonces él me dijo, bueno, pues te vienes a vivir a mi casa, porque en aquellos entonces era un pueblo pequeñito de pescadores, estaban construyendo, no había nada, nos teníamos que ir a vivir a un pueblo lejos, no había nada para alquilar y era complicado. Y como él se había comprado una casa, pues me dijo que podíamos compartir la casa y compartimos la casa, porque es que él y yo siempre fuimos amigos, jamás discutimos por nada, jamás nos peleamos, jamás tuvimos una palabra más alta que otra. Lo que tuvimos que hablar lo hablamos directamente y para mí no fue buen marido, pero fue un amigo incondicional, o sea, mi mejor amigo, mi mejor querido y mi mejor amante. O sea, todo, era el padre de mi hija y yo era la madre de su hija, eso siempre existiría ahí. Y nos tuvimos un respeto mutuo increíble y nuestra amistad era... Él siempre me presentaba en todos los sitios como la madre de su hija y yo a él como el padre de mi hija. Oye, yo voy a decir una cosa, Inés, me voy a quitar el sombrero con los 2 invitados que tengo hoy sentados aquí. Sí. Qué lección de vida nos estáis dando y qué lección de saber estar a pesar de las cosas que no vienen como uno desea o como nos han enseñado a entender, ojo. Exactamente. Que yo creo que también es una cosa muy de antes. Sí. Y creo que os estáis abriendo muy bien para conocer Sí. que el amor se puede entender de otra manera a la que estamos acostumbrados. Bueno, también cambia el negocio. Inés abre su propia boutique, ¿verdad? Sí. Por eso que te gusta tanto la moda, Sí. ropa y complementos. Yo creo que ahí te vuelves a sentir realizada y empoderada. Sí. Ahí te dedicas a tu trabajo maravilloso en el mundo de la moda. Y claro, teniendo en cuenta que estaban los dos allí, decidís daros un nuevo intento. Sí, éramos amigos, nos queríamos mucho, nos respetábamos mucho y compartíamos todo. Entonces no tuve ningún problema en compartir su casa y bueno, y volver a entablar otra nueva relación con él, viviendo bajo su mismo techo y muy bien, genial. Claro, la niña que había sido pequeña empieza a crecer, incluso ya en el momento en el que ella empieza la universidad. Sí, Podríamos... la niña la llevamos a Tenerife con 7 años y ya con 17 años empezó la universidad, porque mi hija iba un año adelantada porque es del 26 de diciembre. Y aún no tenía los 18 cuando se fue a la universidad. Bueno, pues es cuando se marcha su hija a la universidad, cuando otra vez os distanciáis, ¿verdad, Sí. Inés? Sí. Tú también habías conseguido un poder adquisitivo alto Sí. que te permitía hacer tu vida, Sí. comprarte tu casa Sí, y de nuevo vidas separadas. sí. Yo anteriormente, la primera vez que me separé de él, ya me compré mi casa. Yo siempre he sido una mujer independiente, he trabajado y he vivido de mi dinero. Y eso, Inés, te ha hecho también estar fuerte y Sí. superar las adversidades, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso importantísimo. ¿Decides regresar a Mallorca? Él decide regresar a Mallorca. Sí, Seguís como amigos sin guardar Sí. rencor alguno. sin problema. Y después de 5 años que llevaba Inés sola, un golpe durísimo, la muerte de Sí. tu hermano. Sí, Murió muy joven, eso también la marca mucho. Recordemos, ahora nos vamos hacia atrás cuando nos contaba esa complicidad con su hermano, con el que se llevaba apenas unos meses, y aquello te hace también replantearte muchas cosas. sí. Me cambió la vida completamente. Se me partió la vida con 48 años. Me quedé manca y coja y sigo manca y coja y así seguiré hasta que me muera. La situación le llevó incluso a una depresión fuerte. Muy abajo se quedó Inés. Era un momento muy complicado, pero hay alguien que
que recibe la noticia de que Inés está mal y que no duda en ir a ayudarte. ¿Quién fue? El padre de mi hija. Tu hija le llama, le cuenta la situación por la que estás atravesando y él deja todo para venir a ayudarte. Sí. ¿Dónde estaba? Él estaba, creo que este año, no sé si estaba en Miami o estaba en Madrid, no lo sé, porque mi hermano falleció un día de Nochebuena y mi hija le llamó desde el hospital diciéndole que mi hermano había fallecido y no sé dónde estaba ese invierno, porque él los inviernos iba fuera, se iba siempre al Caribe. Y creo que estaba en Miami, no lo sé. Y mi hija, cuando murió mi hermano, que murió en Mallorca, yo me tuve que llevar de Mallorca a Tenerife a mis padres, porque mis padres eran mayores y era su único hijo, y estaban muy mal, y me los llevé a Tenerife conmigo, pues yo tenía mis negocios en Tenerife y mi hija y mi casa en Tenerife. Entonces, a raíz de la depresión de mis padres y la mía, fue cuando mi hija llamó a su padre, y entonces su padre, desde Miami, cogió el avión y se vino, y estuvo con mis padres y conmigo hasta el momento que se tuvo que ir. Cuenta Inés, como marido no fue el mejor, pero como No. compañero, como amigo y como persona siempre fue un 10. El mejor. El mejor. Que la acompaña en ese duro trance que tienen que superar. Ha nombrado Inés a sus padres. ¿Ha estado también al servicio y cuidado de tus padres siempre? 20 años. Claro, si he hecho cuentas, Inés, me da la sensación, y no creo que no me equivoco, que a lo largo de toda tu vida, quitando esa primera parte en la que se es joven, y encima teniendo en cuenta que fuiste madre joven, te has pasado toda tu vida cuidando. Sí. Pero no me ha importado. No. Al irse mi hermano, me quedaron mis padres y después, con la ayuda psicológica y de mi familia, entendí que mis padres me necesitaban y mi hija, y que tenía que seguir aquí luchando. Y bueno, el vacío y el dolor, la pena, la impotencia y la rabia que tenía no me iba a devolver a mi hermano. Entonces decidí luchar y cuidé de mis padres. Mi madre murió hace 8 años, mi padre murió en septiembre, hará 2 años, y el padre de mi hija en agosto hará 1 año que murió. Antes de llegar a ese momento también muy amargo, quiero preguntarte algo, Inés. Siendo una mujer guapísima, una mujer que ha demostrado ser luchadora, que a pesar de haber tenido y tener que dedicar el tiempo a los cuidados de los demás, ¿nunca te has planteado tener o nunca te ha salido decir, voy a tener una relación con otra persona diferente? No. Yo siempre quise al padre de mi hija y después de la pérdida de mi hermano no había ni tiempo, ni en el momento, ni lugar. Mi lugar era cuidar a mis padres y salir como pudiéramos hacia adelante, y además a la persona que yo quería la tenía a mi lado, que era el padre de mi hija. También Entonces, puede ser, Inés, que claro, reconstruyendo la historia que nos cuentas, idas, venidas, pero en el fondo toda la vida juntos. 40 años. Claro. 40 años. Si siempre recurres a él y él a ti, Sí. en realidad siempre habéis estado unidos. Siempre. Él tenía cualquier problema, incluso tuvo una operación de espalda, que le quitaron una vértebra, se la pusieron de titanio, y se operó en Mallorca. Yo vine a la operación a Mallorca y después me la llevé a mi casa 2 años, que iba bajado desde aquí hasta aquí, porque ahora no son las cosas como eran entonces, y estuve 2 años vistiéndole y bañándole como si fuese un niño pequeño, y luego se puso bien y se fue a su casa y seguimos tan amigos, o sea que siempre nos ayudamos el uno al otro, siempre, y jamás nos perdimos el respeto, o sea, siempre fuimos muy amigos. Siempre el cuidado. Ahora viene la parte en la que todo lo que le diga va a ser la respuesta a cuidar, cuidar y cuidar. Como bien ha dicho Inés, hace 8 años pierde a su madre y entonces es cuando el padre de tu hija enferma. Tu hija se casa, que es un punto también bonito y de felicidad que vivisteis. Sí. Se queda en estado de las mellizas. Sí. Y entonces vosotros decidisteis unir de nuevo porque teníais que ayudarla. Sí. Me fui del sur de la isla, de Playa de las Américas, me fui al norte, porque mi hija vivía en el norte, y me compré un pequeño piso en el Puerto de la Cruz y me vine a vivir al Puerto de la Cruz después de 32 años viviendo en el sur de la isla. Dejé mi casa, que era una casa inmensa, y me fui a un pisito pequeño, un ático en el Puerto de la Cruz, a vivir con el padre de mi hija y con mi padre. ¿El padre de tu hija empieza a tener unos leves despistes? Sí, a los 4 meses de nacer mis nietas. ¿Y notas que algo le está pasando? Sí.
La enfermedad del olvido había aterrizado para quedarse y no ahí es- estabas tú. Sí, Le diagnostican Alzheimer sí, y el deterioro fue rápido. sí, muy rápido. Además, él tenía, aparte de la enfermedad que era muy grave, es que su Alzheimer era agresivo. Entonces no podíamos tenerle en casa porque al vivir conmigo yo era la responsable. Si él un día salía a la calle y mataba a una persona, yo iba directamente a la cárcel. Entonces me dijo Aaron que había que ponerle en una residencia. Si no lo hubiese cuidado, como cuidé a mis padres, pero al tener la agresividad no me quedó más remedio. Y lo tuvimos que meter en una residencia y él ya ha estado 6 años hasta que murió. Al cuidado siempre en los últimos años de todas las personas que han formado y forman parte de su vida. Me dice Inés que la pérdida del padre de su hija, el que había sido su compañero durante tantísimos años, sumamos también la muerte de tu padre. Sí, Qué bonito leer que dormíais juntos, sí, hasta el último día acompañándole. sí. Se Mi gran agarró... tristeza, perdona, Dime. fue siempre no haberle podido decir adiós estando a su lado, porque mi padre murió de COVID porque se lo contagiaron en el hospital, estaba ingresado, se lo contagiaron y vino un día a casa y al día siguiente tuvieron que volverlo a ingresar y dio positivo. Entonces yo tuve que guardar cuarentena y a los 4 días mi padre murió y cuando yo salí de la cuarentena mi padre llevaba 5 días enterrado. El dolor que muchísima gente, Inés, Sí. que te está viendo, se solidariza Después- contigo porque lo vivió igual que tú. Después de 20 años cuidándole, no le pude pudiste decir adiós. Pues mira, Inés, Esa fue una de las partes más tristes de mi vida. y no me extraña, claro. Y se fue con 94 años y disfrutó de sus bisnietas, pues imagínate. 4 Habéis sido una años. familia 10, Inés. Sí. Él está muy orgulloso, seguro Sí, que te está viendo, sí, muy sí, sí, orgulloso. sí. Él disfrutó mucho de sus Espera, que te voy a bisnietas. dar un Kleenex. Mi hija era como su hija y bueno, él estaba encantado con su nieta y cuando le trajo sus 2 bisnietas, pues bueno, él se volvió loco, ¿no? Él era... ¿Cómo se llaman las mellizas, Inés? Se llama una Nerea y otra Martina. Pues han sido Nerea y Martina el motor también que ha levantado a Inés en esos últimos años, donde las ausencias de quienes han formado parte de su vida la habían dejado en un estado anímico muy bajo. Pero es que, Inés, eres una mujer muy joven, con mucha vitalidad, con muchas ganas de hacer cosas y te mereces realmente que tener una nueva oportunidad para hacer una nueva vida. ¿Quién sabe? El padre de tu hija era de Cuenca. Sí. Oye, ¿llegaste a ir a Cuenca? Sí, al principio fui a conocer a su padre, que vivía en aquellos entonces, que desgraciadamente también murió de Alzheimer, y viajé 1 o 2 veces al pueblo con él y mi hija también, de pequeñita, también estuvo en el pueblo. Las vueltas que da la vida. ¿Quién le iba a decir Sí. a Inés que se iba a sentar en un programa de televisión Sí. castellano-manchego a Sí. contarnos su vida y a Sí. intentar acabar con la soledad? Voy a hacer un breve repaso tuyo, Inés. A los caballeros que estén al otro lado, busca alguien, un hombre que sea fiel, cariñoso, respetuoso, que sea hombre de una sola mujer, con cultura, con inquietudes, que tenga una buena conversación, que se cuide, y mejor si es alto, porque claro, ya la han visto, que es una mujer alta, de su edad, más o menos, así nos lo pide, y dispuesto a pasar temporadas en Tenerife. Oye, Inés, como nos hemos hecho amigas, ¿me invitas a Tenerife? Por supuesto, estáis todo el equipo invitado, sin ningún problema. Muy bien, pues tomamos nota de ello, ¿eh? Que nos Cuando encantará queráis. ir a verte a la isla. Dicen por ahí que sí, que nos vamos todos. Oye, pues estaría muy bien. No vayáis todos juntos, porque no cogemos, pero poquito a poco, durante todo el año tenemos un sol maravilloso y un clima extraordinario, o sea que estáis todos Como invitados. embajadora de la isla no tienes Sí, precio, sí, sí, cariño. sí. Lo has defendido muy bien. Sí. Bueno, esta llamada es por ti. Vamos a contestar a ver quién está. ¿De acuerdo, Inés? Muy bien. Venga, las 5 de la tarde, 34 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco. ¿Desde dónde nos llamas, Francisco? Pues mira, ahora mismo estoy en Marbella porque llevo un mes, tengo aquí un apartamento y llevo un mes aquí pasándolo bastante bien. Así que, pero vamos, soy madrileño. Muy bien, Francisco. ¿Edad?
Tengo 72 años, pero eso es cronológico. Mental tengo mucho menos. Muy bien. Ya que, 72 es una anécdota, ¿sabes? Muy Creo bien. yo, vamos. A mí me pasa igual, ¿eh? No, Yo el carnet pone 43, pero bueno, estoy en los Yo- 27 ahora mismo. Yo me creo que tengo bastantes menos. Ahora, Te entiendo. porque estoy bien físicamente y me encuentro bien. Ahora, cuando empiece con los achaques, ya pensaré de otra manera. Pues eso digo yo, hasta ese momento a disfrutar. Sí, exactamente. Bueno, Francisco, estado civil. Pues estoy viudo. Llevo 2 años y meses viudo. Así que estoy más solo que la una. ¿Tienes hijos, Francisco? Tengo uno nada más, pero ya hace su vida independiente, está casado y tal, y ahora me va a dar un nietecito, o sea que... Ay, qué bien. Genial. Perfecto, perfecto, Francisco. Bueno, a ver esta pregunta cómo nos sale. Es que yo me he puesto al lado de Inés, es una mujer alta, ha sido azafata, Claro. es una mujer alta. ¿Tú cuánto mides? Mira, yo mido 1,74. Ajá. No sé si le vendrá bien Nos a cuadra, Inés. nos cuadra, Sí, sí. nos A Inés, cuadra. Pero bueno, yo creo que antes de calificarme por la altura, me tiene que calificar por la forma de ser. Eso estamos supuesto. convencidas. Esto ¿Sabes es qué pasa? Francisco, tú no te lo tomes a mal. Es que a las mujeres nos gustan estas tontas de Ya, decir ya, de ya, tal, pero luego nos pero- enamoramos siempre del interior, hombre. Y además, lo que es verdad es que yo he encontrado una mujer muy interesante, atractiva, y que, en fin, me gustaría conocerla. Eso es algo que es lo que me ha llevado a pedir esta entrevista. Me parece bien, me parece bien. Y entiendo que te gusta viajar, porque si eres de Madrid pero vives en Marbella no tienes problema. No tengo problema. Yo voy mucho. Bueno, lo que pasa es que viajo mucho de Madrid a Marbella, eso está claro. Pero también voy a otros sitios y voy a viajes de la Comunidad de Madrid, voy a viajes del Inserso todavía no. Eso todavía no, pero vamos, sí, me gusta cambiar de vez en cuando de aires, y además creo que es conveniente, espiritualmente es conveniente cambiar de aires. Me parece Así bien. que nada. Y Francisco, ¿conoces Tenerife? Sí, lo conozco, pero ya hace muchos años. Fue en el año, cuando terminé la carrera, en el año 76, fui con unos amigos, fui a Tenerife y a Gran Canaria. Y me encantó, claro, me encantó. Lo que pasa es que, claro, me imagino que habrá cambiado desde entonces. Claro, claro. ¿A qué te has dedicado, Francisco? Yo a la Administración de Justicia. He tenido varios cargos de Administración de Justicia. Muy bien. Y ahora te voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo nos ves si tú estás en Marbella? Pues porque veo por internet. Por internet, claro. Vale, vale, tenía curiosidad, claro, la gente se estará preguntando si nos ha llamado. Vale, vale. Sí, por internet. Solucionado, Francisco. Pues te voy a presentar a Inés, charláis aquí un poquito en directo y luego ya en privado, por supuesto, cuando le pasemos tu teléfono. Así que Inés, puedes saludar a Francisco mirando a esta cámara. Hola Francisco, buenas tardes y muchísimas Hola, buenas gracias. tardes, Inés. Muchísimas Sí. gracias por llamar. Nada, por supuesto que ha sido una buena noticia el contactar contigo, de verdad. Y espero que me llames y que charlemos y que me conozcas un poquito. Y, en fin, entonces te darás cuenta de cómo soy. Y eso yo creo que es fundamental. Que primero nos conozcamos telefónicamente antes que presencialmente. Así que, no sé, en fin, tú decides. Eres la dueña y señora de la situación. Me Qué parece maravilla. genial, muchísimas gracias y por supuesto que te voy a llamar. Para mí Va, será un va. placer y estaré encantada. Vale, pues muchas gracias a ti y encantado de saludarte. ¿eh? Igualmente, un placer. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Francisco, Sí. que escucha que, oye, que Marbella pues me viene bien también a mí, quiero decir, por si quieres invitarme. Ahora pues- mismo, mira, ahora mismo te puedes venir. Vale, vale, te lo digo porque es que ahora no puedo, porque es que Ramón me ha dejado aquí de Ramón, jefa. Ramón también me dice, bueno, Ramón, vale, pues bien. Ramón. No, si Ramón no va a ir, si la que va a ir soy yo, lo digo que cuando vuelva él, que se quede ya aquí cuidando en compañía y voy yo a Marbella con Inés. Tiene mi teléfono, yo encantado. Bueno, que ha sido un placer saludarte Igualmente, y que te deseo toda la suerte del mundo y buen fin de semana, Francisco. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues que el teléfono de Francisco, Inés, te lo va a dar Laura, que ha sido tu redactora, la tenemos ahí sentada, Laura. Maravillosa. Sí. Maravillosa.
Inés yo la he visto de 10, es un bellezón por fuera, pero creo que aún más por dentro. Es una mujer con un saber estar increíble y bueno, pues hoy nos ha traído una historia diferente con muchos vaivenes, pero lo importante es que cada escalón tú has sido capaz de subirlo, así que este va a ser más fácil todavía, está chupado, así que espero que encuentres un buen compañero y ojalá que se vaya para allá, para Tenerife y vengáis pronto. Muchas Muchísimas gracias. gracias, muy amable, gracias. Muchas gracias, Laura. Ve diciéndole al equipo que de poco en poco, pero que tenemos viaje a Tenerife y a Marbella, ¿eh? Que vayan tomando Sin nota ahora que duda. tenemos el verano. Muchas gracias, Laura. Buen fin de semana. Inés, ha sido un auténtico regalo entrevistarte. Gracias, muchísimas Me gracias. pareces una mujer maravillosa. Te deseo de verdad de corazón que vaya todo muy bien. Gracias. No perderemos el contacto Seguro para que no. saber que todo funciona. Y esta es tu casa, ya lo sabes. A partir de ahora acabas de ganar una familia. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, sois increíbles y maravillosos y me habéis tratado inmensamente bien, os lo agradezco muchísimo, sois un gran equipo. De todo corazón. Gracias, bonita. Gracias a vosotros.